Si te dijeran que de repente la conexión que tienes a internet cuando estás en casa se va a volver más lenta, y cuando digo lenta me refiero a que no vas a poder teletrabajar y eso te va a obligar a tener que ir a la oficina todos los días, a que la serie que estás viendo se va a quedar pillada una y otra vez porque no tienes la suficiente velocidad para verla con gran calidad, o incluso que no vas a poder hacer videollamadas ni reuniones virtuales con varias personas al mismo tiempo. ¿Qué pensarías? ¿Serías capaz de aguantar más de una semana? ¿Hasta cuándo va a durar esta brecha digital? Soy Aurora Molina y hoy es lunes, es 20 de noviembre. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Antes he mencionado el concepto de brecha digital y quizás te estás preguntando qué es lo que significa o por qué puede suponer un problema para parte de la población de España. Y la realidad es que la brecha digital hace referencia a las desigualdades que existen entre las personas respecto al acceso, la calidad, el uso y la formación de las tecnologías de la información y de la comunicación. Está claro que en este caso nos estamos refiriendo a la calidad del acceso a Internet para una parte de la población española que en su mayoría además pertenece al entorno rural y que reciben el nombre de puntos negros. Mi compañero Guillermo del Palacio, que es redactor de la sección de Economía del Mundo, ha tenido la oportunidad de visitar uno de los pueblos afectados por este problema. Hola Guillermo, ¿qué tal? Bienvenido. Hola Aurora, ¿qué tal? Estamos hablando de puntos negros, de brecha digital, pero exactamente qué implica ser un punto negro de conexión y a qué hace referencia. Son los lugares donde todavía no ha llegado la fibra, sobre todo. Es decir, se puede aplicar para distintas tecnologías, pero bueno, en este caso concreto lo que hablamos es de fibra. Es sitios en los que, por mucho que quiera la población, no puede contratar servicios de fibra óptica porque no llega la fibra físicamente hasta allí. Siempre suelen ser zonas rurales las más afectadas, ¿verdad? Pero ¿a qué se debe exactamente? Por el propio despliegue, ¿no? Al final es muy sencillo, o sea, la fibra es un cable que tiene que llegar a las zonas. Entonces, bueno, en las zonas rurales donde hay menos gente, pues puede haber menos demanda por parte de la población, o que a las compañías les interese un poco menos, les haya ido interesando menos tradicionalmente, porque es cierto que hay bastante cobertura a nivel nacional, entonces no ha llegado todavía. Hay un pueblo concretamente en el que gran parte de sus habitantes, pues están sufriendo las consecuencias de no tener buena conexión a internet en sus casas. Hablo de Tarazona, municipio de Zaragoza, en el que tú has estado y que además es una de las localidades que está considerada como punto negro. ¿Cuál es el día a día de esta localidad, Guillermo? Y ¿a qué problemática exacta se están enfrentando sus habitantes? En Tarazona hay cobertura, por ejemplo, de móvil. Tienen 5G o 4G. Y hay cobertura de fibra en algunas zonas. Pero lo que es el núcleo urbano, en la zona del centro, Tarazona es un municipio bastante bonito, pero con cierta edad, está muy en cuesta. No podían instalar la fibra por un tema de patrimonio, porque no podían poner el cable por las fachadas, por la parte superior. Entonces, siempre que se hacía alguna cometida tenía que ser subterránea. Es decir, se hacía cuando había alguna obra, pero era muy caro ir llevando el cable a todas partes. Esto lo que hace al final es que, en su día a día, sobre todo la gente que vive en el centro, que no necesariamente es la más mayor, pero sí que es un poquito más así, no tienen esa capacidad de conectarse y tener un internet ultra rápido. Esto a día de hoy nos puede parecer igual un poco pejiguero o que no es gran cosa, pero la realidad es que si, por ejemplo, tú tienes que teletrabajar o haces videollamadas durante la época de la pandemia, por ejemplo, que era la forma de comunicarnos, pues sí que se ve afectado. Entonces, hay gente que si tiene buena cobertura puede utilizar su propio teléfono como router, como hacemos muchas veces cuando vamos a algún sitio sin wifi, lo utiliza y sí te da, pero no es lo mismo y aparte, pues te estará consumiendo datos, la propia batería del teléfono y no es lo ideal. Pero sobre todo lo que más les afecta es que ellos quieren, como te decía, es un sitio muy bonito, ellos lo que quieren es atraer gente, o retenerla también, porque es esta España vacía de la que hablamos tanto, ¿no? Entonces, una forma de hacerlo es dotando de servicios. Y para ellos me hablaban el concejal de Nuevas Tecnologías, nos contaba que para los nómadas digitales, este término que tan de moda se ha puesto,
el poder ir a un sitio en el que hay calidad de vida, en el que tienes el campo al lado, tienes tus servicios y puedes realizar tu trabajo, es una forma de que vaya la gente ahí, de que viva. Pero sin embargo, en lo que es el centro de Tarazona todavía no tienen esta posibilidad. Entonces, no es algo que en su día a día les imposibilite la comunicación con el exterior, pero es una molestia que también impide en cierto modo su desarrollo económico, o que pone otra piedra más, ¿no?, en el camino, que dificulta más la retención de población joven, que si quiere teletrabajar o si quiere muchas de las cosas que le puede ofrecer la ciudad, pues esta es una de las que no tendría, ¿no? Sería a la hora de ver la balanza, pues que igual la desequilibraría en este lado. Esta es la realidad de Tarazona. Guillermo, te agradezco que hayas estado en El Mundo al Día. Muchas gracias. Un placer. Los hogares que no tienen acceso a una conexión de banda ancha ultra rápida tienen algunas alternativas, como la tecnología WiMAX, que es un método que permite que tengas internet sin necesidad de una instalación en casa que implique un gran despliegue de cable. Se trata de un tipo de conexión que viaja a través de ondas de radio, que utiliza frecuencias de 2,5 a 5,8 GHz y que además suele emplearse en estas zonas rurales de las que estamos hablando. Pero también tiene algunos inconvenientes, y es que el tipo de conexión que ofrece pues suele ser más lenta que la fibra óptica o el ADSL. José Manuel Rodríguez es redactor de la sección de Economía del Mundo y también está especializado en telecomunicaciones. Hola José, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Como ya sabemos, casi 300.000 hogares en España no tienen una buena conexión y de calidad a Internet. Ante esta situación, ¿qué medidas se han puesto en marcha para combatir esa brecha digital? Porque supongo que desde el gobierno habrán lanzado alguna estrategia para combatir este problema. Sí, España ha sido un país bastante pionero en solucionar o intentar solucionar este problema, ¿no? Desde hace ya pues casi una década se dedican fondos principalmente europeos a ello, y justo ahora, ¿no?, con digamos el plan de recuperación y todos los fondos europeos, pues un foco ha sido el aprobar un plan que se llama Único Banda Ancha, que la idea es que el gobierno colabore con los operadores de telecomunicaciones para desplegar fibra en los sitios en los que no hay. Y bueno, ya hace, creo que son 10 días que salió ya la resolución del último de los programas, y gracias a esto y a una inversión de unos 130 millones de euros se va a conseguir que apenas queden en España unos 20.000 hogares que no cuentan con fibra óptica. Teniendo esto claro, ahora te pregunto, si el problema de la brecha digital se acaba de solucionar mayoritariamente en España, ¿crees que esto va a fomentar el crecimiento en las zonas rurales? Porque imagino que una de las razones por las que la población no se acaba asentando en estas zonas, me refiero a la población más joven, es porque esa brecha existente, pues le está impidiendo hacer el tipo de vida que ofrecen las ciudades o municipios mayores. Sí, yo creo que al final el hecho de poder tener una buena conexión nos va a permitir que se creen algunos tipos de negocio que quizá en este momento no se ven posibles en algunas localidades, como por ejemplo Tarazona, donde fue Guillermo, ¿no? Pero bueno, al final el problema de la despoblación en los pueblos también es mucho más complicado, hay muchos otros factores, pero bueno, un paso sí que esperemos que sea y que permita también, por ejemplo, que haya gente que se pueda permitir teletrabajar desde su pueblo de origen, que lo mismo ahora no lo puede hacer, ¿no? José, pues muchas gracias por estar en El Mundo al Día. Gracias a ti, Aurora. Guillermo del Palacio y José Manuel Rodríguez han hecho posible este episodio de El Mundo al Día. Te recuerdo que para escucharnos todos los días solo tienes que ir a elmundo.es, la web de El Mundo, y a las principales plataformas de audio, en la que tengas en tu móvil, en la que más utilices, en la que más te guste, ahí tienes la opción de suscribirte. Nosotros volvemos el martes, como siempre, con una nueva historia. Hasta entonces, gracias y saludos de Aurora Molina. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.